la familia, edificar a la gente en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar que hemos visto durante toda esta serie varios, diremos, puntos importantes. Y tenía que ver primeramente con la forma que pensamos. Va a determinar la forma o la deformación, diríamos, de nuestra vida sexual a futuro. Entonces, nuestro modo de pensar va a determinar eso también. Por eso que hablaba de la sexualidad. Entonces, va a determinar o es la forma adecuada o es algo inadecuado. Es decir, va a formar o va a deformar la sexualidad como tal o el conocimiento que tenemos de ella. Esa fue una de las temáticas que se vio anteriormente. Otra de las temáticas que se tocó es que no toda fantasía es pecado. Cuando se hablan de fantasía puede estar, usted no ha tomado fantasías de que dice, oye, quiero viajar, ¿cómo sería un avión? Y de repente se montó en el avión en la fantasía. O se montó en el carro que a usted le gustaba, ¿verdad? Y todos tenemos, ¿por qué? Porque está en nuestro pensamiento hacer fantasías, ¿verdad que sí? Todos tenemos una fantasía. Que sea sexual es otra cosa, pero tenemos fantasía, por lo tanto la fantasía como tal no es pecado. ¿Por qué? Porque es una forma de dar a nuestros pensamientos. Que usted, quien estuviera en la playa por allá a esta hora y domingo a las 9 de la mañana ya, comiendo pescadito a la orilla de la playa. ¿Sí? Y usted se imagina esa fantasía y un domingo, ¿verdad? Y comienza a divagar en ello. Pero, pequé, ¿por qué? Porque estaba pensando en un pescado en la playa hoy domingo. No, nada de eso. Ella es normal, es porque parte del pensamiento. Eso se estuvo hablando, que toda fantasía no es contaminosa. También hablamos sobre fantasías que sí son dañinas o lujuriosas en otra temática que se tocó, que tiene que ver con todo aquel rubro, diríamos, de deformaciones sexuales, que se habló de homosexualismo, de masturbación, adulterio, fornicación. El pastor habló en las últimas temáticas, tocó temas como hablaba sobre la zoofilia, necrofilia, la pedofilia, es decir, deformaciones sexuales que vienen dadas a través de ¿qué? Del pensamiento. Todo encara en la parte pensante. Por eso que el lema tenía que ver con la parte, con lo que pensamos o hacemos. Otra cosa que se tocó también es el tema de que una relación sexual sana, agradable, bajo los principios de Dios como tal. Y la otra también se tocó, por último, las necesidades básicas que alguien tiene de tener algo legítimo, pero hace las cosas ilegítimas. Creo que fue la última parte cuando Tamar, ¿se acuerdan? Que tuvo que Judá y eso, se habló sobre esa temática para ese entonces. Sí, ella quería tener un hijo, pero no del modo que debía ser, sino del modo que ella lo empleó, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, todas estas series tuvieron que hablar sobre esas temáticas para que podamos entender. Ahora, ¿por qué tocamos estos temas? Porque son importantes, ya que hemos sido, digamos, bombardeados, diríamos de una manera tal, por diferentes deformaciones en cuanto a la sexualidad. Una de las cosas importantes, y vamos a leerlo, dice, nuestra vida tiene que ver con la parte de la cultura en la cual nosotros nos formamos también. Y esto tiene, pero vamos a leer una parte en Proverbios primeramente y vamos a ver lo que tiene que decir allí. Vamos a leer Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es tu pensamiento? Tal es. Y esto tiene que ver con la forma como pensamos, llegamos a ser la forma como somos o la forma como actuamos. Eso influye muchas veces en las partes emocionales también del ser humano. Ejemplo, si alguien, su modo de pensar, ejemplo, yo le comentaba a la gente ahora, estuve en un trabajo donde todo el tiempo la gente pensaba, ¿cuándo llega el fin de semana? ¿Para qué? No, para echarnos la cerveza. Tal pensamiento, tal era él. No pensaban sino en llegar el sábado para beber. Es decir, su pensamiento era que era borrachito. ¿Me entiendes? Entonces, el pensamiento le da forma o deforma lo que el verdadero concepto en cuanto a nuestro modo de vivir. Entonces, Salomón empleó esta palabra y dijo, tal es el pensamiento, tal es la persona. No sé si a usted le ha tocado hablar con una persona que no salen de una temática todo el tiempo. No sé si le ha tocado gente temática, que te hablan y te van a hablar. El que le gusta, y esto es muy empleado en los deportes, cuando usted ve a alguien que le gusta los deportes, ¿qué comienza a hablar? Su deporte, ¿no? Y mire, viste el juego y tal cosa. Eso lo tiene toda la semana y cuando ve a la persona habla, ¿verdad que sí? Tanto se le mete aquello que dice, bueno, se vuelve adicto al deporte que va a hablar del deporte.
¿Me entiendes? Es como el alcohólico, ¿de qué va a hablar? De aguardiente. Igualmente, el que va a hablar de fantasías sexuales, en este caso, sobre que si vi una mujer, que si vi esta cosa, que si vi la revista, que si vi en el programa. Y una de las cosas que se ha usado mucho y predominantemente tiene que ver con las redes sociales. Y en este caso, la pornografía. Entonces, mucha gente se satura de ella y muchas veces, entonces, involucra tanto los pensamientos que se hace adicto a ella. Entonces, aunque usted no lo conoce, Dios lo conoce. Y solamente en las redes sociales, es como yo le decía a alguien, ¿qué saben o qué hacen tus hijos cuando están a las 11, 12 de la noche metidos en un celular? Están analizando la geografía del planeta Tierra. Estamos viendo cómo está la situación mundial y las noticias a esa hora. ¿Qué creen ustedes? Ustedes saben qué creen, ¿verdad? Sí, porque yo sé cómo es eso, ¿me entiendes? Yo estuve ahí un tiempo. Sabía que te metías en eso, pero involucrabas, te ibas para otro lado. Entonces nadie se mete. Entonces, ¿qué tiene que ver muchas veces con eso? Es que el modo como llenamos nuestra mente de cosas vanas, o en este caso de la sexualidad, fuera de lo común o lo normal. O nos hacemos adictos a todo ello. Otra cosa importante es tener en cuenta que, vamos a seguir leyendo. Dice que todo el corazón, tal es la persona. Es decir, lo que va a determinar tu conducta, tu forma de ser, va a ser tu forma de qué? De pensar. Ok. La fantasía es una forma de pensamiento y eso lo dijimos ahorita. ¿Me entiendes? Es una forma de pensar. Piensas bien, quieres viajar, quieres hacer las cosas. Pero vamos a entrar a la otra fase, que es la otra línea, que tiene que ver con los mitos en los cuales muchas veces nos encontramos en la parte sexual. Uno, la cultura. La cultura te dice que mientras tengas más feliz, ¿cómo se llama? Más fantasías sexuales, tal vez seas más feliz por ello. Comentaba esta mañana a alguien y yo decía que tuve un amigo que él vivía todo el tiempo pensando, no era sexólogo, era sexolofitis, no sé qué cosa sería. Estaba todo aquí. Él trabajó conmigo muchos años y recuerdo muchas veces, entonces la cultura te dice, no, mientras tengas fantasías sexuales vas a ser sumamente feliz. Como si no involucrara muchas veces los sentimientos, estas cosas. Y recuerdo que él todo el tiempo era pensando, sexo, sexo, sexo. La familia la abandonó por buscar una relación fuera del matrimonio. Se involucraba en todas las relaciones sexuales por ahí que se le atravesaron. Llega un momento en la vida de este hombre que se busca a una muchacha más joven que él. Recuerdo que tendría como 30 años menor que él, imagínense. Y comienza, pero llega un momento en que esta persona se involucró tanto que en su pensamiento comenzó a pensar, estoy viejo y la muchacha está joven. Comenzó a tener celos y él comenzó a sentirse, ¿cómo se llama?, oprimido, o más bien un poco deprimido en cierto modo, y la otra parte lo llegó un poco a ser depresivo en cierto modo. Pues tuvo muchas mujeres, todas las que les conocía yo. Pero llega un momento en la vida en que no todo el sexo me va a hacer feliz. Y dice un momento en que yo recuerdo que él me llama y me dice, Moreno, no sé, me ha provocado matarme. Digo, ¿qué pasó? Digo yo salgo aquí, trabajaba para ese entonces en el Hospital Central, salgo y lo busco. Y le digo, ¿y por qué te pasa, amigo? No, que me siento así, yo creo. Entonces comienza con todas aquellas cosas que tenía. Y yo le digo, no, pero tienes que buscar de Dios. Comienzo a hablarle de Dios. Y se sintió mejor. Llega un momento en la vida en que es abandonado por esta persona, se siente solo, comienza sus problemas diríamos, de problemas físicos. Es diabético, le amputan un pie, le amputan una pierna, después 2 piernas. Y yo digo, qué tan miserable a veces es la vida, la de él en ese caso, pensando que todas las cosas que pudo haber gozado como persona en la parte sexual lo iban a hacer feliz. Pues ninguna. Murió solo, en una casa, sin familia y sin los hijos alrededor. ¿Por qué? Por tener, quizás dijo, para la cultura me dice que el sexo me hace súper feliz. No, mentira. Quien hace feliz sinceramente es Cristo en nuestros corazones. Que tengamos momentos deformantes, que tengamos problemas, sí, lo vamos a tener. Que vamos a enfrentarnos a situaciones, diríamos que a veces no nos imaginamos, sí.
Pero el Señor es la solución a todos los problemas, a los que tengamos, a nuestras depresiones, a los problemas que vengan en nuestra vida de tipo sexual. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pero pensamos que la cultura es eso. No, mientras más sexo, más feliz todavía. No, y no es así. Llega un momento en la soledad. Mire, yo he visto gente morir sola. Y ninguna de las personas que estuvo en esa parte sexual están allí. ¿Verdad que sí? Ninguna. Siempre está ¿quién? La esposa y los hijos. Allí. No hay nadie. Entonces nada lo hace feliz. Otra parte de los mitos también, aparte de la cultura, es que dice que el sexo es solo físico. Es decir, el sexo es solo físico. Sí, solo físico. No involucra pensamientos y emociones del ser humano. Es como si alguien, un niño, le pongo un ejemplo, porque entonces no cabría que si es solo físico, un niño, le digo esto porque que es abusado a los 5 años o es tocado, mal tocado por alguien que quiere no abusar de él, pero le toca en su parte, llega un momento en que pasa el tiempo y esa marca está aquí. Entonces no solo era físico, involucra las emociones, involucra los pensamientos, involucra sus conductas y comienza a que lo marque mayormente por toda la vida. De igual manera, una mujer es violada también igualmente, ese dolor de la violación, no median que solo físico, no ella sintió algo físico, no, involucra que ella va a ser o va a tener un trauma emocional, que el día de mañana va a aborrecer, si es posible muchas veces, hasta el hombre, a cualquier persona, y prefiere vivir sola. ¿Por qué? Porque hay algo que le dañó la mente, una violación. Entonces no solamente involucra la parte física, involucra la parte emocional. ¿Qué pasa? Toda esta serie, como hombres que han sido maltratados, violados, y mayormente tiene que ver con esa parte sexual. Pero siempre hay algo que los marca al ser humano y le deforma su conducta. El día de mañana alguien dijo esto, el que es abusado muchas veces el día de mañana dijo, me abusaron, yo voy a ser abusador también. Y comienza esa deformación que tiene en su mente a ser también un abusivo. Comienza a violar y toda esa serie de cosas. Aunque el mayor índice de abusos sexuales lo dan mayormente el encaje o la adicción a la pornografía. Mayormente. ¿Por qué? Porque estás imaginando, fantaseando allí y piensas que todo es sexo, 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 sexo. Pero el sexo no es solo físico, es emocional. Entonces, cuando vemos toda esta serie de cosas, nos vamos avanzando y decimos entonces que no es solo físico, que la cultura nos dice eso. Había muchas veces en los tiempos, yo creo que a muchos años, no se hablaba tan abiertamente de sexo sobre esto. Era difícil que los padres hablaran, diríamos directamente con los hijos. ¿Verdad que nos cuesta hablar con nuestros hijos de sexo? Un padre con una hija. Yo siempre recuerdo de esto y recuerdo a mis hijas. Ya hace más de 25 años, ya una es madre, ya tengo nietas de ella y la otra está fuera de aquí, pero con su marido. Y recuerdo que siempre le decía, mi hijo, no todo, le decía para cuidarlas, hablé con ellas muchas veces, pero llegó un momento en que me detuve a hablar con ella, es decir, le expliqué, mire, y yo le decía a ella, yo soy su papá, y hablé con 2 hembras, porque eran las hembras, tenía 4 hembras y un varón, pero mayormente hablé con ella, tenían ya 15, 16 años, y yo le digo, Vicente, vamos a hablar algo, le decía yo. Ustedes saben, y yo las llamo la atención por el asunto de cuidarlas sexualmente. Y le digo, y a ella le gustaba mucho ir a fiestas, pues, ¿me entiende? Y yo sé que cuando vamos a fiesta, nos gustaba siempre echarnos el taquito. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos lo hicieron? No le pregunto quiénes. Pero yo le digo a ella, mira, amor, ¿sabes por qué cuando vamos a una fiesta los hombres nos gusta que las mujeres beban? Así clarito, se lo estoy diciendo, así le dije yo a mis hijas, tendrían 14, 15 años. 15, 16 años. No sé por qué, papá. Mira, nosotros los hombres, le digo yo, somos muy astutos para pensar en cosas sexuales. Sí, así estamos hablando claro. Yo les hablaba a mis hijas así clarito. Mire, amor, cuando usted va a una fiesta, ¿qué cree usted que le van a dar primero? ¿Qué le dan? Aguardiente, alcohol, ¿me entiende? Y yo le decía, y ella me contestaba en eso, aguardiente, cerveza, tal cosa, exactamente. ¿Sabe por qué muchas veces el hombre es tan gentil en la fiesta? Un traguito, mi amor, y va y se lo lleva.
Cuando está interesado en alguien va así, mire, ese parece que le busca la comida, pero el alcoholcito está allí. Se lo digo porque son vivencias que uno ha tenido. Y yo le digo a mi hija, entonces, después de esto, ¿qué crees tú que te va a pasar? Yo le decía, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a sentir un poquito mareadita. Yo también, le dice, yo también lo hacía, le digo yo. ¿Qué pasaba, hija? Que como la fiesta está emocionante, yo bebía y échate otro palito. Eso tiene que ver, pero todo tenía que ver al final con algo que se llama sexo. Fantasía que la gente estaba maquinando allí, todo tenía que ver con eso. Llega un momento que le digo, mi amor, mire, cuando nosotros estamos así, están prendidos, se forma la fiesta, le digo yo. Yo le hablo así clarito. ¿Y qué pasa? Sale la fiesta a bailar. ¿A quién va a sacar usted? A la que le dio los traguitos, le decía yo. Entonces yo le decía a ella, mi amor, mire, cuando los hombres somos muy astutos, le digo yo. ¿Qué pasa? Cuando la mujer está así, llegamos y nos ponemos a bailar. ¿Y cómo vamos a bailar, mamá? Ella se ponía así, pegadito, papá. Pegadito, mi amor, así es que le digo yo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya encendimos la mecha de aquí y la mecha de aquí y nosotros no encendimos más. Entonces yo le decía, cuando todas estas cosas comienzan a ocurrir, ¿qué cree usted que busca? Y yo le decía, mira, así como se lo estoy diciendo, yo le hablaba claro. El hombre busca pegar sus partes íntimas a la persona para estimularla. ¿Para después qué? Ya sabemos. Entonces, yo les hablaba claro sobre eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento tal es la persona. Mire, si una persona va con ese pensamiento, va a eso. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en la mente, es lo que satura en su mente. Entonces, todo tiene que ver con que hacer frente a estas cosas que nos vienen a la mente. Pero ¿qué vamos a hacer frente a la fantasía sexual o lujuriosa? ¿La reprimimos? Decimos, no, el sexo es malo. No, el sexo es malo, no es. El sexo es bueno conforme al propósito y como Dios lo ha establecido. Entonces, a medida que eso va avanzando, ¿lo reprimimos? No. Hagámoslo conforme Dios nos ha dado la forma de llevarlo a cabo. ¿Verdad? Delante de Él, bien. Pero ¿qué hacemos entonces? Le damos rienda suelta. Sexo por aquí, sexo por allá, por todos lados, por donde se lleva el sexo. No, tampoco, porque está fuera de los parámetros de lo que Dios quiere. Por eso es que hubo un tiempo, muchas veces, en que hubo la predominancia del SIDA, ¿se acuerdan? VPH por ahí. ¿Por qué? Porque todo quería hacer el sexo fuera de las libertades o fuera de los conceptos que tenía. Y llegó un momento en que hubo tanto, diríamos, ese síndrome que estuvo por allí, que se llevó mucha gente, por cierto. ¿Qué pasó la gente? Comenzó a cuidarse o a mantenerse ciertas relaciones. Pero eso lo llevó a usar un sexo desenfrenado muchas veces. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Hacer algo correcto, algo que vaya en bien de la voluntad de Dios o para nuestro bien. Entonces, ni es reprimirlo, ni es derrandarle suelta, sino con lo justo y lo correcto que Dios nos ha dado para ejecutarlo y hacerlo. Ahora, yo le decía una vez a un muchacho, mira hijo, yo estuve en la edad que tú tuviste. ¿Tú crees que yo me volví viejito de la noche a la mañana? No, yo ya atravesé eso. Vengo de allá. No le digo de cuántos años, pero más o menos. Ustedes me ven a veces por ahí. Ustedes calculan. Pero ya pasé por eso, ya vengo de allá. Recuerden una vez, yo digo que en cuanto a la reprensión y hacer esa fantasía sexual, recuerdo que trabajando ciertamente en el hospital, iba con unos amigos míos, trabajábamos en un departamento, y yo digo que hasta dónde se involucra todas estas cosas de los pensamientos. Y yo digo, ahora que analizo la cosa, digo yo, recuerdo que vamos a un cuarto de médicos, allí a cambiar se iban a cambiar de cuarto. Y recuerdo por esa vez que voy con un amigo y cuando levantamos los colchones, no habían redes todavía. Existían todas las revistas pornográficas. Y ahí estaba el pocotón y nosotros, mirá, los médicos, ¿viste? Mira, le gustan las cosas aquí también. Nos pasó lo mismo que entramos a un cuarto también, que era de unas doctoras. Vamos a decirle médicas, no, doctoras. Y recuerdo que ocurría lo mismo. Y le decimos, mira cómo todo esto está involucrado allí. Yo dije, porque tal el pensamiento, tal es él. Y eso no tiene que ver con estatus o posición social, no tiene que ver con el grado de instrucción que tiene que ver cómo dejamos entrar de pensamientos malsanos a nuestro
a nuestra mente, a nuestro corazón. Y yo dije, no tiene que ver con eso. Entonces dije, bueno, los malpensados se llevaron la revista. No me llevé ninguna por si acaso. Sí, entonces yo dije, oye, pero qué tontería allí. Pero había eso. Entonces, no lo reprimimos, no lo, ¿cómo se llama? Lo canalizamos. Entonces el mejor modo es canalizar todas aquellas cosas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos entonces a la palabra. Vamos a leer un pasaje que está allí, que viene. Vamos a decirle. Comenzamos entonces a hacer ¿qué? Comenzamos a renovar nuestra mente y para ello Dios nos da la palabra. Y dice el Señor allí, ¿cómo vamos a comenzar? No es fácil cuando hay adicciones, no es fácil cuando no podemos por nosotros mismos, no es fácil cuando nos hemos hecho adictos a muchas cosas sexuales o a una formación mala sexualmente. Pero sí hay cosas que Dios nos va a ayudar a hacer cuando disponemos nuestro corazón para cambiar o ser transformado. Una de ellas dice, vamos a leer 2 Corintios 5, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si no me interesa lo que diga Dios o lo que yo haga, dice mucha gente. Pero ¿cómo? Llevando cautivo el pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Dios. Señor, yo no voy a hacer esto, ayúdame a salir de esto. Tu palabra dice que voy a llevar esos pensamientos, esos malos pensamientos, esas cosas que deforman mi vida, esa forma que me están haciendo daño, los voy a llevar cautivos a tu voluntad. Voy a tratar de hacerlo, Señor. Entonces cuando comenzamos a buscar la mejora en nuestro modo de pensar, mire, hay algo, nadie obliga a nadie a cambiar la manera de pensar, pero cuando nosotros vemos que algo nos está haciendo daño, tratamos de que nuestros pensamientos cambien. Y una de las cosas es eso, todo pensamiento llevarlo cautivo, es decir, de entregárselos al Señor para que cambie nuestras actitudes y podamos ponerlos en obediencia a Cristo. Comenzamos por allí. No es fácil salir de las adicciones. Cuesta, pero en Dios todo es posible. Amén. Ahora, ¿por qué hablamos todas estas cosas de sexualidad? ¿Por qué? Porque es importante. Como le dije anteriormente, vivimos un mundo que se ha involucrado en las redes en todo momento y está tan saturado que es difícil. Mire, he visto familias destruidas por la pornografía. He visto familias destruidas por todas aquellas cosas que entran, el adulterio, fornicación, todas aquellas cosas que deforman lo que Dios quiere hacer. Pero ¿qué pasó cuando entran esos pensamientos? Decirle, Señor, ayúdame a controlar estos pensamientos, entonces ayúdame a controlar esto que está deteriorando mi vida. Pero ¿cómo hacemos? Hacer como dice la palabra. No, le entrego esto al Señor y el Señor me va a ayudar. Todos salimos de muchas cosas que deformaban nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Otra cosa que también nos habla, y es que ser radicales. ¿Cómo eso ser radicales? Hasta aquí determino. Yo recuerdo siempre, tenía otro celular, cuando quiero me regalan otro mejor, pero no tenía tenía otro. Y recuerdo que cuando buscaba una página, que siempre iba a buscar una cosa de documentos y cosas allí, ¿sabe quién aparecía en la página? Una mujer desnuda. Y si este diablo se mete hasta por aquí, yo no sé dónde estaba. Y eso está en las redes, eso usted se mete en Instagram, en todas esas cosas, porque todo está ya, hasta en Twitter, que yo pensé que era pura noticia, ahí se le aparecen. ¿Por qué? Porque se ha saturado tanto, diríamos, esta parte sexual, que de una u otra manera, en cualquier parte de las redes la ve, ¡ay, la pasé! No, mire, cuando somos adictos volvemos otra vez. ¿Qué dejé yo atrás? Le da el dedito para allá, y lo vuelve para allá. Y le vuelve para acá y le vuelve para allá. Eso es muy fácil. ¿Por qué? Fíjate, ya te controlaban. Yo me recuerdo un tío que me decía, novelas, no. Él me decía, no vela. Sí, no la vea, no vela. Decía, y me mandaba para el cuarto a dormir. Tendría yo como 12 años. Pero los mayores sí podían ver la novela. ¿Por qué? Porque él decía que estaba llena de sexo. Imagínense, en el año 70 y dele, que solamente se daba un beso así y se tocaban apenas los personajes, pero no quería que viera esas cosas. Pero yo la veía a través de la puerta, para no perder el hilo. Sí, yo me asomaba para ver la novela, porque no me la dejaban ver la media por arriba de la puerta, decía yo. Parece locura, me montaba una silla y yo decía, ya la vi. Y listo, ya le sabía el contenido. ¿Qué pasó? Todas esas cosas nos restringía. Entonces, ¿qué hacíamos? Dice,
Ser radical es determinar, cortar plenamente todo aquello que nos hace daño. Es decir, no veo más esto, no veo más no veo más este canal. Yo recuerdo una vez, muchos años, estaba apartado del Señor, muchos años, hace como 30 años. Recuerdo que habían comprado un televisor grande que mi hermana, grande como de 56 pulgadas para aquel entonces, pero tenía todos los canales DirecTV que usted pudiera ver, no los controlaba. Y uno llegaba y cuando iba entrando a la sala, mis sobrinos, los cambiaban. Decía, le cambiaron, venía a ver televisión. No, tío, que estamos viendo una cosa aquí. Ah, por supuesto, no me gustaba y me iba. Pero yo iba a pillarlos a ver qué están haciendo esos sinvergüenzones. Y un día llego por detrás del jardín así, y yo miraba para ver si venía alguien. Entonces yo me asomaba otra vez y lo cambiaba. Ah, ya se veía. Cuando veo canales de Venus, Playboy, todos esos canales se entretenían ahí hasta las 12 de la noche. Y decía, mira los sinvergüenza. Y no había todavía las redes sociales como tal, le estoy hablando de eso. Es decir, que eso es algo muy viejo que está allí dando pie a eso. Pero ¿qué tal nos dice que seamos radicales? ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y me dice una cosa de esta, ¿para qué? Con los hombres, pues a decir, ¿ya qué? Qué terrible. ¿Por dónde entró? Primero aquí, después para acá y después para acá. Ah, pero dice más adelante, si tu ojo derecho es ocasión de caer, ¿qué dice? Vamos a tener un poco de puñales por aquí, machete ahorita. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Leemos el 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala, ¿dónde? De ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo le decía a la gente ahora, mire, cuando vean un poco de mocho y un poco de tuerto por ahí, te dice, ah, ya sé de dónde es la Biblia, si la cumplió al pie de la letra. Y me dice un poco de tuertos y mocho. Ahí me lo va a catalogar, no, leyó la Biblia, así se cortó la mano y se sacó el ojo. ¿Cuántos tuertos y cojos llegarían a la iglesia? Muchos. ¿Ah? Muchos llegarían, ¿verdad que sí? Mira, muchos llegarían. Pero no es así lo que quiere decir que se lo corte, porque si fuéramos radicales, tuviéramos un machete en la entrada de aquí y un sacapunzón allí. Pecó con el ojo, hermano, sáqueselo, porque no puede entrar aquí, porque no puede entrar al reino de los cielos. No, esas son las terminologías que se usaba. ¿Dónde entran los malos pensamientos mayormente? ¿Por dónde? Por la vista. Es lo primero que ven los hombres, lo primero que ve la mujer. En las redes sociales, ¿por qué la gente se pasa metida? ¿Por qué? Ah, porque las oye. Yo siempre recuerdo las novelas viejas. No es que sea tan viejo, pero había unas novelas que la pasaban por radio. Imagínese usted cómo era la cosa. Sí, había una novela de radio y uno se sentaba a oírle a las 12 del mediodía la novela. Y recuerdo que, y viene el caballo, y uno, ahí viene el caballo. Es decir, eso lo hacía un estudio, pero el pensamiento es tan terrible que se le ideaba. Y llegó, y el caballo, y decía, y uno, el látigo negro lo veía yo. No sé, eso no se recuerda a nadie aquí todavía. Ese es muy viejo. Entonces yo decía, oye, Martín Valiente, bueno, una cosa viejita por allá. Y yo recuerdo que uno en la mente se escenificaba cuando hacían la gente el personaje, llegaba el caballo y hablaba y nos vamos. ¿Y sabe qué hacían todos? Un estudio, un bendito caballo, y quitaba el hombre por allá y el caballo, y uno decía, y uno se imaginaba en la mente, sí, se va corriendo por la llanura, por ahí, pero yo no sabía, yo estaba muy pequeño para eso. Pero la mente te fantaseaba y decía, oye, y mañana espera el nuevo capítulo. Y a las 12 estamos clavaditos ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque era el modo de fantasear nuestros pensamientos y la radio ayuda en ese momento. Después llegó la televisión. Pero ¿qué pasó? Entonces, todas aquellas cosas que nos van a hacer daño, lo que quiere decir que lo que quita primeramente nuestros ojos, quitémoslos del mal, que seamos radicales en apartar las cosas que nos perturban nuestra mente. Si vemos, por supuesto con los ojos, pero entra nuestro pensamiento. El problema no es que veamos. Yo le voy a explicar algo. Mayormente los hombres. Pasa una chica muy linda, ¿verdad? Siempre recuerdo un hermano que él siempre era galán. Adiós, mi amor, ¿cómo estás? Bien.
hablaba así con eso ¿cómo se llama? De actores de radio. Pero tenían una cosa, entonces, es como aquel hombre, la Biblia dice que mira a una mujer, pero la codicia. Entonces dice que él la pasaba, y muchas veces ocurre, pasa una mujer bonita, ay, sí es bonita esa muchacha, ¿verdad que sí? Y uno, mira, punto. ¿Verdad que sí? Pero el coleador, que le digo yo, va la muchacha, si está bonita. Y va torciendo hasta el pescuezo hasta donde se pierde la vista. ¿Qué pensaría por dentro? Puro mira. No, a veces la mente se satura y dice palabras dentro de uno que los hombres conocemos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está lleno de muchas cosas y la vista es una de las cosas que más se usa para llamar la atención de eso. Pero ¿qué pasó? La fantasía se la damos nosotros en nuestros pensamientos. Eso ocurre, ¿cierto o no? Ok, cierto, sí ocurre. Entonces fíjese, no todo, entonces entra por allí y muchas veces cuando hablas de la mano hablas el hecho de la consumación con el cuerpo de aquellas cosas que hemos pensado o que tenemos en el corazón. Otra cosa importante, entonces somos radicales, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Orar y leer la palabra de Dios. Dice, pero si estoy pasando una tentación, la Biblia nos dice en Mateo 26:41 dice, velad y orad. ¿Por qué? Para que no entremos en ¿qué? En tentación. Vivimos una lucha diaria en la parte sexual. ¿Por qué? Porque somos bombardeados de diferentes maneras. Es difícil. Entonces, la Biblia nos manda velad. Velad quiere decir tener cuidado con las cosas que estamos permitiendo que nos dañen. Y orar, por supuesto, decirle a Dios, Señor, ayúdanos. Esta es parte de la debilidad que tengo como tal o como persona. Y le pedimos a Dios que nos ayude en medio de esas debilidades. Los hombres somos más vulnerables que las mujeres, sépanlo. En la parte pornográfica los hombres son más vulnerables que las mujeres. En la parte de la atracción sexual los hombres somos más vulnerables que las mujeres, por naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre es más visual y la mujer es más auditiva. Entonces, somos más dados a eso. Por eso es que le dice al hombre que se codicia a la mujer. Entonces, dice entonces que estemos dispuestos, y el apóstol y la palabra nos dice, porque a la verdad dice el Espíritu quiere. Es decir, el Espíritu quiere hacer las cosas bien. ¿Pero qué me dice al final? Ay, como dice, esta carne sí es débil, Señor. Y mira allí, es que es débil la vida, y le echamos la culpa de debilidad de la carne. No, entra en el pensamiento primero. Todo entra aquí y después en el ejecútese de nuestros miembros como tal. Entonces, vamos a leer otra parte. Aparte de llorar y leer, también dice que podamos buscar ayuda en medio, dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, dice Santiago, y oren los unos a los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces cuando pasamos situaciones en las cuales está involucrado la parte sexual, o hay un deterioro en la parte familiar por cuestiones sexuales. Recuerdo un amigo que tuvo problemas, por eso la esposa lo dejó porque le encontró pornografía. No podía vivir sin la pornografía, era un adicto, se casó con ella, pero no sabía que era adicto a la pornografía. Y esto lo conllevó a que las relaciones se deterioraran completamente. Llegó a buscar, vamos a decirle, en otras partes y por ahí se les desbarrancó todo el matrimonio. ¿Qué pasa con nosotros cuando tenemos conocimiento y algo nos está, diríamos, vulnerando? Tenemos amigos o personas que podamos contarle. Dígame si le llamo a alguien a contar las cosas que nos están pasando. No, está bien, mejor así, man. Te buscas otra. Esa es una salida muy de salomónica. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasó? Cuando quieres ayudar a alguien, búscate personas que estén conscientes de la problemática. Hemos pasado por muchas situaciones, pero es bueno buscar ayuda, porque a veces es el hombre, pero a veces es la mujer que está pasando porque el esposo es adicto, le consigue adicción a ciertas cosas y necesita ayuda cómo manejar la situación. Entonces, eso ha pasado también. ¿Por qué? Porque ha habido un índice muy grande de pornografía a través de las redes sociales. Entonces, hay hombres, como decía un amigo, decía, pasaban un video en que el hombre está así, pero la mujer no sé cómo le pasó, que le llegó por detrás y estaba viendo toda la pornografía aquí. ¿Me entiendes? O lo esconden.
o lo tapan. Hay formas entonces de evadir muchas cosas. Entonces, fíjate, busquemos ayuda en cuanto a eso. Pero también, por último, hay otra parte importante que debemos hacer también. Y debemos dice, renunciar a todo pecado sexual. Dice, porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Una de las cosas más difíciles es tener dominio sobre las cosas que somos adictivos. De aquellas cosas que nos someten muchas veces. Por eso cuando hablamos de eso, de ser radicales, tiene que ver con la toma también de esta parte, de ser, diríamos, consecuentemente, tener dominio propio para vencer aquellas cosas. Por eso le decía yo, si en el tiempo de atrás me hubiese pasado una mujer allí cuando pasaba algo en Twitter o en una cosa, me hubiese pegado. Ya no, ya desecho eso, ¿me entiendes? Y Dios nos ayuda porque muchas veces eso nos atrae. Y primero no es edificante ni siquiera para nosotros, ni para la familia, ni para Dios, ni para nadie. Entonces debemos sacar todas aquellas cosas. ¿Por qué? Debemos renunciar a todo aquello que nos hace daño. ¿Sabe que es difícil cuando somos adictos? Alguien dijo, a veces la adicción a las cosas sexuales o a la pornografía es tan fuerte como la cocaína. Yo recuerdo un amigo que, por cierto, yo una vez le dije a ustedes, él fumaba marihuana para aquel entonces y era adicto y no podía dejarla. Yo le decía a Katiri, ¿por qué tú no dejas eso? No, es que eso es muy sabroso, decía él. Pero yo no sabía que sentía sabroso. Pero las adicciones vienen cuando te vas involucrando y te vas involucrando. Yo recuerdo que le dije una vez, tráeme la marihuana para probarla, le digo yo a él. De verdad, me dice, sí, éramos dos. Trae, papá, ¿qué es lo que...? Es decir, queríamos saber qué le siente él. Y recuerdo que esa vez, pues el hombre la trajo, mire. Y yo pensé que no le iba a traer. Y yo, ay Dios, dije yo. Y el hombre trajo. Y dime cuando me dice, te traje la amarillita, esa es la más sabrosa. ¿Qué iba a saber yo de marihuana ni eso? Pero él no podía dejar de... Porque él decía, ¿pero qué sientes tú? No, eso me da fortaleza, me da fuerza, me pone anímico. Yo trabajo más fuerte así. Bueno, será hermoso. Y llegamos humildemente, enrollamos el papelito. Ya cuando saqué el papelito de cigarro, porque éramos fumadores. Y comenzamos. Y yo comencé. Ay, tú no le sientes nada, decía yo. Y le di al amigo mío, todo lo que sí es hediondo, decía él. Soy de mucho, decía. Pero le dije, no, Katiri, esto no me gusta, le dije yo. No, mire, que eso es así. Y al ratico tenía los ojos como 2 metros así redondas. Y yo decía, la cosa es así. No, mire, cuando eché la primera empecé a toser diciendo, oh, que eso no puedo hacer yo. Pero ¿qué tal si me involucro? ¿Qué tal si veo que la cosa es sabrosita? Me quedo pegado allí. Entonces, hay que tener poder y dominio propio para salir de aquellas cosas que nos estorban, de aquellas cosas que nos dañan, sea en el plano sexual en el cual hemos tratado esta serie, pero debemos renunciar a ello de todas cosas. ¿Por qué? Porque no nos van a edificar para nada. Vamos a llevar una vida sexual a un matrimonio dependiendo de una pornografía o de cosas raras que están por allí, ¿me entiende? No es así. Dios nos formó para tener una relación sexual sana, conforme a su propósito que estableció para con nosotros. Pero ¿qué pasó? Dios nos ha dado también a través de Cristo una nueva restauración. Dios nos ha cambiado, pero le pedimos a Dios que restaure y renueve nuestra mente, nuestro modo de pensar. Entonces así, a medida que hacemos eso, Dios nos va a ayudar en todas las cosas. Así que les invito a estar de pie en esta mañana. Tal vez hay cosas en la vida que muchas veces nos ha costado dejar. Tal vez no todos estamos involucrados en partes sexuales. La temática no era para si estaba o no estaba. El asunto es para que seamos edificados como familia, seamos edificados como personas, diríamos en este caso, en aquellas cosas que nos van a ayudar a futuro, a formarnos, porque acuérdense que tal es tu pensamiento, tal eres tú. ¿Por qué? Porque la vida pensante, el modo de pensar nos va a ayudar a formar o a deformar, diríamos, nuestras relaciones sexuales a futuro.
Por lo tanto, esta serie tenía que involucrarse, esta serie, diríamos, tenía que ver con esta parte. Por eso decía al principio, la iglesia no solamente es para predicar que te salves, no, también Dios quiere que también renueves y cambies. Y fíjate, está en la palabra. Todas estas cosas están en la palabra. El pastor tocó la semana pasada cuando Tamar, que quiso tener relaciones, tuvo sexuales con su suegro para tener una descendencia. Era algo legítimo, quería tener un hijo, pero lo hizo de una forma ilegítima, no era la forma que debía. Así pensamos muchas veces. A veces pensamos que las cosas están bien, pero a veces están mal. ¿Sabes? Dios conoce nuestro pensamiento, lo que tenemos en nuestra mente. Dios te conoce ahora. ¿Sabes qué problemas tenemos? ¿Sabes cómo luchamos muchas veces los hombres mayormente con pornografía o con otra cosa? ¿Me entiendes? O con cosas de desviaciones sexuales. Muchas cosas han deformado la sexualidad. Pero Dios quiere entonces que en esta mañana podamos renunciar a ello de todas maneras. No es que estés, sino que yo te quiero llevar a la oración de que tú dices yo quiero que vamos a repetir la palabra renuncio. Y renuncio es que no te vas a involucrar en ella. No es que estás, óyeme lo que te quiero decir, sino que vas a vivir apartado, como dice radicalmente, de aquellas cosas que te distorsionan tu mente, tu corazón. Y vamos a decirle a Dios en esta mañana, yo quiero que cierre sus ojos allí. Yo quiero que usted repita conmigo a medida de la oración, a medida que estamos hablando, y usted puede decirle a Dios de esta manera: Dios, dele sin pena, dígale a Dios, Señor, renuncio a todo pecado sexual, renuncio a toda pornografía, renuncio a todo adulterio, renuncio a toda fornicación, renuncio a toda homosexualidad, renuncio a todas aquellas cosas que desvían mi vida de ti, Señor, en la parte sexual y lujuriosa. Renuncio a pecar sexualmente con mi cuerpo. Renuncio a todas estas cosas para que tú seas glorificado en mí, Señor. Padre, en esta mañana te doy gracias. Yo sé que hemos venido muchas veces con cargas, tal vez, de diferentes maneras, de diferentes formas. Tal vez has tocado nuestros corazones en esta mañana, si has visto lo que hay dentro de nuestro ser profundamente. Conoces nuestros pensamientos. Tú conoces nuestro sentarnos como levantarnos. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros, Señor. Conoces nuestra sinceridad cuando nos apartamos de las cosas vanas y te decimos que renunciamos a ello. Señor, en nuestras debilidades ayúdanos a enfrentar y a seguir la vida contigo, Señor. A pesar de los obstáculos, a pesar de las cosas que podamos tener enfrente el día de mañana, que podamos estar firme confiando, Señor. Buscando, Señor, primeramente la restauración a través de ti, Señor, poniendo nuestros pensamientos cautivos y llevarlos a tu obediencia, Señor. Renunciando a todas aquellas cosas, Dios mío, Señor Dios, que nos hacen daño. Ser radicales en nuestra manera de pensar y de dejar de aquellas cosas, Dios mío, que nos atan. Orando, Señor Dios, y leyendo tu palabra sobre todo, Señor. Y que por último, Dios mío, Señor, tú puedas ayudarnos, Señor Dios, a transformar nuestro entendimiento, nuestra mente, renovando nuestro pensamiento, Señor, cada día para hacerte agradable, Señor. Por eso te pido que nos ayude, que las herramientas que nos haya dado, Señor, aunque no sean para nosotros, seamos para edificar a otros, conocer a nuestros hijos, hablar con nuestros hijos, con los que tienen involucrados, se sientan involucrados en problemas de esta índole, Señor. Por eso, Señor, yo te bendigo, te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia. Gracias por permitirnos saber cada día más, Señor, a través de tu palabra y sobre edificarnos sobre ella, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y decimos, Señor, gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén.